Continuamos con la espectroscopía infrarroja y vamos a ver de forma rápida los espectros de infrarrojo de cetonas. Las cetonas presentan la banda más característica, es la de tensión del CO, que sale sobre 1715, un poco por debajo de los aldehídos. El aldehído está sobre 1725, estas salen un poco más bajas. Hay también un sobretono entre 3500 y 3200 que es muy peculiar, característico de aldehídos y cetonas, es el sobretono de tensión CO, y después hay una banda de flexión de los enlaces carbono-carbonilo con los carbonos vecinos, que sale en torno a 1200 centímetros a la menos 1, bueno, entre 1000 y 1300 sobre 1200, que sería esta banda que tenemos aquí. Así que la cetona pues se caracteriza por su sobretono CO, 3300-3500, la banda de tensión del carbonilo sobre 1715, que es variable, depende de la conjugación y también depende de la tensión en el caso de cetonas cíclicas, depende de la tensión del anillo, pues se puede modificar a valores mayores o menores, y esta vibración de flexión de los enlaces carbonilo con los carbonos vecinos. En cuanto al desplazamiento de la banda de tensión CO como consecuencia, por ejemplo, de la tensión del anillo, cetonas tensionadas como esta ciclopropanona pues dan la banda de tensión CO muy alta, en torno a 1815 centímetros a la menos 1. Según vamos reduciendo la tensión del anillo, la banda va bajando hasta llegar al valor pues característico de la cetona. Por ejemplo, en la ciclohexanona pues ya esa banda está en una zona ya cercana pues a los valores típicos de 1715. La tensión aumenta la frecuencia a la que absorbe la vibración de tensión del carbonilo, del CO. Por otro lado, tenemos la conjugación, que hace el efecto contrario. Cuando tenemos pues la propanona, pues la propanona absorbe más o menos a 1715, pero el enlace CO, al vibrar, absorbe radiación infrarroja de 1715, pero si tenemos conjugación, por ejemplo este alfa beta insaturado, pues la banda de absorción baja a unos 1680 centímetros a la menos 1. Y si tenemos cetonas conjugadas con anillos aromáticos, por ejemplo la benzofenona conjugada por los dos lados, pues la banda de absorción del doble CO baja aún más, sobre 1665 centímetros a la menos 1. Así que tenemos la tensión del anillo eleva el valor de la frecuencia de absorción de la banda CO, y la conjugación disminuye el valor de esa frecuencia. Vamos a ver, como siempre, una pequeña simulación del espectro. Tenemos aquí el sobretono, que bueno, no tengo activa esa zona. La banda más peculiar del carbonilo, que es la banda de tensión CO, sobre 1715. Y después la banda de flexión la tenemos aquí entre 1100 y 1300, 1200 más o menos, la banda de flexión del enlace, de estos enlaces carbono-carbonilo con los carbonos vecinos. Y el resto de bandas son las características de la cadena carbonada. Por ejemplo, aquí tenemos las bandas de tensión simétrica de metilos, CH2, bueno, varias bandas entre 2800 y 3000. Tenemos ahí bandas de tensión asimétrica de CH2, tensión simétrica de metilos, asimétrica de metilos, y por aquí tenemos bandas de flexión de metilo, hay por aquí alguna que está activa, bandas de flexión simétrica de metilo, sobre 1300, esta parece que está 1400, esta debería ser de 1350, la flexión simétrica, y la simétrica 1450. Bueno, están esas bandas típicas de la cadena carbonada, pero las bandas de la cetona son la tensión del CO, 1715, la flexión del carbonilo, del enlace entre el carbono-carbonilo y los carbonos vecinos, y el sobretono CO entre 3300 y 3500. Bien, bueno, ya tenemos los carbonilos, aldehídos y cetonas, y vamos a pasar ya a los ácidos y derivados. En el próximo vídeo vamos a comentar un poco el espectro de IR de los ácidos y de sus derivados, haluros de ácido, amidas, nitrilos, y con eso pues terminaremos ya esta sección de infrarrojo, aunque me queda
Me queda un vídeo al principio que olvidé hacer con bueno, los fundamentos mecanocuánticos del infrarrojo, ¿no? La explicación de por qué las bandas salen en bandas de tensión más hacia números de ondas mayores, las de flexión hacia números de ondas menores, y por qué la posición de esas bandas pues va a depender de la masa de los átomos que une el enlace que vibra, y también del tipo de enlace, si es doble, triple. Ahí hay una serie de explicaciones que, bueno, conviene conocer un poco para entender un poco mejor la razón de por qué cada vibración tiene un número de ondas determinado.